Saludos a todos, soy José Meléndez y bienvenidos al Meléndez Podcast. Mi gente, aquí estamos nuevamente en una nueva entrevista que yo sé que va a ser de mucha, pero mucha bendición para cada uno de ustedes. Pero antes de presentar a nuestro invitado muy especial, hay que hacer la pregunta mayor y ustedes saben cuál es. ¿Ya te suscribiste? ¿O todavía no lo has hecho? Así que mira, vete y suscríbete ahora mismo al Meléndez Podcast para que estés pendiente, mira, de las entrevistas, segmentos y todo el contenido que seguimos subiendo para cada uno de ustedes en esta plataforma. Pero no solamente eso, sino que también este podcast es auspiciado por MT Films. Así que mira, corillo, si tú quieres un podcast de alta calidad, nunca dudes en contactar a MT Films con Z al final. Y como siempre lo digo, si te gustaría promocionarte o tener un auspicio aquí en esta plataforma, no dudes en contactarme en mi Instagram, @soy José Meléndez, o MT Films en su Instagram, MT Films, nuevamente con Z al final. Pero ahora sí, sin más preámbulos, mi gente, tenemos ahora la primicia, el honor, la bendición de tener con nosotros un joven ministro, predicador y sobre todo evangelista. Señoras y señores, con ustedes, Brian Jiménez. Así que, mi hermano, Te bendiga, ¿cómo te estamos bendiga, hoy? José, estamos bien, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder Amén. estar contigo y súper contentos. Estamos contentos Amén. y ready para lo que venga. para lo que tengamos que hablar y lo que Papito Amén. Dios ponga en esta Claro noche. que sí, que yo sé que va a ser de mucha edificación y mucha bendición para todos los jóvenes y las personas que van Sí, a ver sobre todo. esta entrevista. Pero ya di un preview de quién es Brian Jiménez, pero cuéntanos tan solo un poquitito de tu testimonio para que así como conozcamos más a fondo quién es Brian Jiménez. Pues mira, soy un joven nacido y criado en el Evangelio. Digo que soy nacido y criado ya que comencé a dar mis pasos. Mi familia llegó a la iglesia, yo tenía la edad de 6 años. Amén. Y desde ese entonces para acá he comenzado a dedicarle mi vida por completa al Señor. Pero ministerialmente lo comencé a los 9 años. Dios hizo ese llamado a la edad de 9 años. Y a los 9 años comencé a predicar y desde ahí pues no hemos parado constantemente hablando de las grandezas del Señor. Y Dios me ha bendecido, Dios ha sido más que Amén. bueno conmigo y sobre todo sobre mi casa y con los míos. Amén, así mismo. Y esperemos que Dios siga bendiciéndote a ti y a tu familia Amén, amén, siempre amén. 24/7. Mencionaste un punto bien importante, ya que a la edad de 9 años fue que ahí comenzaste lo que es pues a través del ministerio. Sí, sí. Ahora te pregunto, ¿cómo es que logras observar la capacitación que Dios te seguía brindando a través de ese tiempo? Pues mira, cuando todo comenzó en un retiro de niños, Sí. en aquel tiempo se le decía capitanes de niños. Ajá. El capitán de niños me dijo en el mismo retiro, ¿te atreves a predicar? Y yo era un niño bien activo, me gustaba Ahora ahí todo hacer el de tiempo. todo. Claro que sí. Y yo le dije que sí, porque era un deseo que tenía. Claro. Y en ese mismo momento, en mi pequeño conocimiento, en mi poco conocimiento que tenía, traté de hacer lo que yo entendía un bosquejo y hablé de las grandezas del Señor. Y en ese día en adelante se marcó un antes y un después. Claro. Porque desde ese momento Dios evidenció las grandezas de Él a través de mi prédica. Me gané a una señora para el Señor. Amén, gloria a Dios. Una vida para el Señor en esa prédica. Y ahí comenzó a crecer esa pasión. Y mientras yo fui creciendo, me fui más instruyendo en la palabra del Señor. Comencé a tener, yo digo, una niñez un poco distinta. Claro, Porque a lo mientras normal. otros creían, querían ser baloncelista o algún deporte, pues ya mi pasión se estaba Reflejando en la reflejando en la palabra del Claro. Señor. Y fui creciendo poco a poco. Y gracias al Señor tuve un pastor en mis comienzos donde él me dijo, hoy eres un niño, pero mañana serás un adolescente y luego serás un adulto. Y yo te quiero ir preparando para cuando llegue a esa edad de adolescencia, Claro. tú puedas tener la capacidad bíblica y la madurez espiritual para tú poder crecer y ser efectivo en el mundo de tu ministerio. Y hoy por hoy ya tengo 32 años, gracias a ese pastor que vio en mí esa pasión y me introdujo, me enseñó y hoy tengo esa capacidad de poder ser un predicador a mi corta edad desde los 9 años. Mira, para allá 32 años y aún así con la pasión ahí intacta y se constantemente. sigue ahí constantemente. Constantemente. Y es bien importante tener como que en cuenta y apreciar a aquellos pastores que Sí. de verdad, ¿sabes? Dedican de su tiempo, porque obviamente el pastorado no es fácil, y que te brinden con ese amor, ese cariño reflejado primero de Dios y después a través de Sí. su oveja.
Y wow, desde los 9 y ahora Desde los 32 años. Y de verdad que eso es digno, ¿sabes? No solamente de admirar, sino también de respeto. Sí, sí. Porque hoy en día, ¿sabes? Hay muchas distracciones, hay mucha gente, falsos profetas, falsos maestros, que solamente se están lucrando, tú sabes, para los bienes de ellos mismos y no para el bien de glorificar a Dios. Eso es así. Y no para ver a otros prosperar espiritualmente y bíblicamente también hablando. Así que eso de verdad que es digno de respetar. Sí, no, y realmente eso creó en mí una base sólida para poder ser constante. Claro. El problema de que muchas veces no somos constantes es que primero debemos gatear, luego dar primeros pasitos, luego caminar y luego corremos. A veces vemos que hoy me empiezan y mañana no terminan, pero es porque querían correr antes que gatear. Y yo tuve ese pastor que me enseñó y me dijo, vas a gatear hoy, mañana vas a dar tus primeros pasos y luego más adelante vas a correr, pero necesito que tengas la plataforma correcta y la madurez correcta para hoy por hoy decir a mis 32 años que Papito Dios ha sido más que bueno. Amén. Y no solamente es bueno, sino que también te ha dado la bendición y el Eso privilegio de que tú tengas ahora tu propio ministerio que lleva por título Por Gracia. Y ahora mismo él tiene puesto pues una de sus camisas de la mercancía de Por Gracia. Pero quiero que me cuentes tan solo un poquito de lo que es el trasfondo como tal de este ministerio. Pues mira, Por Gracia nace desde mi temprana edad, como dije. Todo el mundo ve hoy a Brian, pero nadie conoce la historia. Yo vengo de una familia disfuncional, un papá adicto a droga por más de 25 años. Mira para allá, una mamá que no conocía al Señor, no tenía una abuelita, no tenía a nadie que me enseñara, que yo pueda decir, nací en el Evangelio, pero tuve una vecina que a la edad de 5 o 6 años, ella empezó a decirle a mi mamá, ¿me puedes prestar a Brian para la escuela bíblica? ¿Me puedo llevar al nene? ¿Me puedo llevar al nene a la escuela bíblica? Y cuando llegué a las escuelas bíblicas, pues en un culto que yo tenía aparte, mi mamá no era cristiana, le invité y mi papá le invitamos y desde ese día Dios intervino en mi casa. Amén. Y de una familia disfuncional, un padre adicto a droga, mis hermanos se suponía que nos removieran de nuestro hogar. El departamento de la familia en varias ocasiones entró. Una familia completamente lejos de Dios. La gracia del Señor llegó a mi casa. Amén. Por eso hoy yo tengo mi ministerio que se llama Por Gracia. Porque no es por ninguna capacidad, no es por ningún llamado de hombre. Fue que la misma gracia me agarró y me sostuvo. Y hasta el sol de hoy he entendido que lo único que me tiene de pie y lo único que puede estar constantemente en mi vida es su gracia. Así mismo es. No bajo ningún sustento de lo que ofrece el hombre, sino de lo que ofrece Dios. Y qué mejor que su gracia. Ahora, para seguir continuando con la siguiente pregunta, tener un ministerio nunca es fácil. No. Siempre van a haber sus altas y sus bajas. Estamos ahora mismo en la edad moderna, la edad tecnológica, donde solamente se refleja el lado bueno. Eso es así. Los frutos, eso es así. La prosperidad, las bendiciones abundantes que Dios sigue brindando a cada persona que tiene su ministerio, pero nunca conocemos lo que hay tras bastidores, como dice el dicho. ¿Alguna vez te has sentido querer rendirte con este ministerio? Claro. ¿Y por qué? En varias ocasiones. Uno lucha. Yo publico en las redes sociales. Siempre he dicho que todos publicamos en las redes sociales el lado bueno. Lo que la gente quiere ver de nuestro lado bueno. Claro. Pero de nuestros trasfondos o de nuestro secreto a solas con el Señor, a veces no lo publicamos, nuestras luchas. No lo publicamos, o nuestros momentos difíciles. Yo sé que a la edad de 17, 18 años empezó a llegar la presión de grupo a mi vida. Esa edad fue bien difícil porque ya estaba en cuarto año, ya estaba comenzando ese momento donde el mundo te ofrece constantemente, y tú como joven pues estás en esa lucha. La gente diga, no, pero tú eras predicador, sí, pero recibía las mismas ofertas, recibía todo por igual en aquel momento, pero la gracia un día me dijo, yo te llamé. Mira para allá. Y cuando yo te llamo, yo escojo, y cuando yo escojo, yo separo.
Y cuando yo separo, no hay nada ni nadie que nos pueda desviar de los caminos del Señor. Pero hace ya como 1 año y medio, 2 años, pasé una circunstancia bien difícil en mi vida. Yo hace 9 años, la ciencia me diagnosticó que yo era estéril, que yo no podía tener hijos. Tenía un 95% dando con los papeles como evidencia de que yo era estéril y no iba a poder ser padre. El doctor me dijo así crudamente, podrás hacer lo que tú quieras hacer en la vida, pero papá nunca vas a poder ser. Mira para allá. Y hace 1 año y pico, casi 2 años, mi esposa toma una parte en la iglesia y empieza a hablar y a decir gracias por cómo estás comportado, porque cuando yo me uno junto a mi esposa, papá Dios me da la bendición de que con ella venga un nene de, en aquel momento, 9 años y una niña de 5 años. Y yo le dije, Señor, gracias, porque ese vacío que yo quería llenar en mi vida, ese sueño de ser papá, pues tú lo traíste con ella, pero lo que no entendía es que Dios iba a hacer un milagro. Amén. Y ese día ella dijo, como has sido un buen padre con mis hijos, serás un buen padre con el hijo que viene de camino. Wow. Y yo lo celebré. Ese día yo lloré, yo grité, la iglesia se emocionó conmigo, todo el mundo celebró. Los que son bien cercanos, mi familia estaba en ese momento, todo el mundo lloró. Pero esa emoción me duró 1 semana. Y estando en un viaje de misiones en Santo Domingo, yo estaba por allá, nada más recién 1 semana lo que yo sabía que iba a ser papá, me había enterado la noticia. Y pues, estando por allá, mi esposa me llama por FaceTime con su rostro totalmente hinchado, llorando, y me da la noticia de que habíamos perdido el bebé. Ay, padre. Tuvo un aborto natural y fue un momento bien difícil, porque como hombre de Dios, ahí la humanidad está. Ese sueño de ser papá y tú comienzas a decir, Señor, tú me lo entregaste y ahora me lo quitas. Es como darle un juguete a un niño que constantemente lo quería y te lo pedía y cuando se lo da, se lo quita de las manos. Pues así mismo me sentí, pero lo que no sabía era que yo para hablar de Dios tengo que conocer a Dios. Y a veces hablamos de que Dios hace milagros, pero no hemos experimentado el milagro de Dios en nuestras vidas. Hablamos de que Dios liberta, pero no hemos experimentado la liberación de Dios en nuestras vidas. Y yo hablaba de que Dios era un Dios de milagro, pero nunca había experimentado el milagro de Dios en mi vida. Y luego más adelante, para no tomar mucho tiempo, no, tranquilo. Luego más adelante, varios meses después, yo estoy orando de madrugada en una campaña de oración y cuando cierro mis ojos fuertemente, yo veo la silueta de un sonograma. Y yo le digo a Dios, por ahí no. Y Dios me dice, no, aquí es donde yo te quiero sanar. Yo te quiero, porque ser ministro frente al público, estoy ministrando, estoy impartiendo, estoy en la unción, pero por dentro estoy roto. Porque no por algo de un error que yo he cometido, sino es por un deseo que yo le había, una petición que yo le tenía a Dios y de momento no la perdí en las manos. Y yo decía, Señor, estoy roto por dentro. Y como ministro impartía, pero yo entendí que era un proceso de Dios para ver si yo le era fiel por lo que tenía o yo le era fiel por el llamado o por lo que Él era en mi vida. ¿Predico de la gracia por lo que tengo o predico de la gracia por lo que no tengo? Ay, papá. Y yo tuve que decir, yo predico de su gracia, no por lo que Él me ha dado, sino porque Él me escogió. Él me llamó y en esa noche Dios sanó mi corazón. Dios sanó esa herida, Dios sanó esa frustración. Y al otro día mi esposa vuelve frente a todo el mundo y me dice, el Dios que lo hizo una vez, lo puede volver a hacer de nuevo. Amén. Y me dijo, volveremos a ser papá. Y hoy por hoy celebro la vida de mi princesa Nara Antonella. Tiene 1 añito y 2 meses y esa es la vida esa es la luz de la vida de papá. So que como ministro llegó el momento donde yo dije, voy a enganchar los guantes. Porque no puedo hablar de que Dios es un Dios de milagro cuando no he recibido el mío. Hasta que tuve que experimentar ese proceso para servirle a Dios, no por lo que tengo, vuelvo y repito, sino por lo que Él era en mi vida. Wow.
Y es muy importante recordar que como todo en la vida siempre van a llegar pues esos momentos de crisis. Sí. Como todo en la vida nosotros somos seres imperfectos y nunca vamos a alcanzar a lograr llegar a la perfección Eso es así. así como la de Cristo. Y me llega a la mente como por ejemplo cuando el mismo Jonás, dentro de la Biblia, donde fue la desobediencia al principio, eso fue una cosa que uno dice, ay Señor, tú sabes, escapando de lo que Dios te manda hacer y luego con un carácter débil. Y menciono débil porque luego cuando él va hacia Nínive y es que ahí Dios pues perdona a través de lo que fue el arrepentimiento del pueblo. Él quería, sabes, que él quería encontrar la muerte. Exacto. A causa de eso. Pero me viene a la mente donde a veces puede que pase eso, pero tenemos que ser, y me llega a la mente en el libro de Lucas cuando Jesús menciona la parábola de la viuda con lo que fue el juez injusto, Sí. que a pesar de que ella lo estaba molestando entre comillas así, pero aún así al final a través de esa persistencia fue que ella halló justicia. Y no solamente esa parábola, sino también el mismo Moisés, donde fue un proceso sumamente difícil liberar un pueblo a las manos de un faraón que cada vez se endurecía más el corazón, más aún así la palabra de Dios se mantenía firme. Dios dijo que los iba a liberar y así mismo fue. Es que Dios es un Dios que cumple su palabra. Y si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Exacto. Mi Dios no se arrepiente ni miente, mucho menos. Claro. Mi Dios, lo que Él habla, Él lo va a hacer. Por eso yo le aconsejo y uso la plataforma Amén, claro en que el sí. momento. A todo aquel que me escucha, si una vez Dios habló una palabra sobre ti o sobre uno de los tuyos, sea como sea, se va a cumplir. Exacto. No importa la circunstancia, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y muy importante también, nunca podemos desmayar. No. Por eso en 2 de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Palabra de Cristo, que no se añade ni se quita. Así que no desmayes, que Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Ahora continuando aquí con las preguntas. Esta es una también que me vino ahora sí a último momento, pero es que a base de tus experiencias, lo que es el evangelismo, predicar la palabra de Dios, ¿cómo es que uno logra evangelizar a las vidas sin uno tener una larga extensión de experiencia? Mira, yo he aprendido que hace falta pasión. Ajá. Después que tú tengas pasión por hablar de Cristo, la experiencia se va tomando en el camino. Claro. Yo recuerdo mis comienzos, yo no era un evangelista de una agenda llena, pero sí era evangelista en el barrio. Oh. Mis amiguitos me conocían y decían, no, si es de la Biblia, pregúntale a Brian. Porque Brian es el que sabe. Y cada vez que entraban en ese debate sí, bíblico, ahí tú entrabas. ahí es donde ellos me daban la oportunidad de yo hablar. Y ese era ahí eran mis comienzos como evangelista. Porque evangelista, ese llamado los tenemos todos. Claro. Y tú dirás, no, Brian, hay algunos. La Biblia dice que ir y predicar, Él nos dio ese mandato, este evangelio, a toda criatura. La forma en que como tú la prediques, pues ya eso queda en nosotros. Exacto. Después que hablemos de Cristo, a veces podemos usar las redes sociales, a veces podemos usar o podemos predicarle a mi vecino, puedo predicarle a mi profesor, claro, en donde quiera. Yo creo que no hay que tener una agenda llena. Hay gente esperando que Dios use al profeta para decirte, así te digo, ves y predica el evangelio cuando ya eso está escrito. Lo que hace falta es tener pasión por hablar de Cristo. Y yo hablo de Cristo en el supermercado, yo hablo de Cristo en la fila del banco, yo hablo de Cristo en mi trabajo. Eso es predicar, eso es evangelio. Y a veces aprendí con un gran maestro, me dijo, Brian, hay personas que la única Biblia que ellos van a leer es tu comportamiento, es tu vida. Tú eres la Biblia para muchos. Wow. Hay personas que nunca quizás abrirán la Biblia, pero a través de ti pueden ver a Cristo
reflejado en ti. Ay, So que esa es la forma que yo digo que podemos predicar. Sí. ¿Cómo puedo predicar? Hablándole a otros de las grandezas del Señor. Y hay gente que espera tener un amplio conocimiento bíblico para ser predicador. Exacto. Cuando no es así. Lo que hace falta es hablar de las grandezas de Dios. El amplio conocimiento lo vas adquiriendo en el camino, poco a poco, como decía hace unos minutos. Aprendamos primero a gatear, luego a caminar. Exacto. Y luego correr. Pero creo que no hace falta una extensa experiencia para ser predicador o para ser evangelista. Tienes deseo de hablarle a Cristo, de hablarle a otros de lo que Cristo hizo en ti. Ahí comienza. Ya el llamado está. Comienza a hablar de las grandezas de Dios. Y me llegó a la mente esa pregunta porque la mayoría del tiempo, y ahora mismo en estos tiempos que estamos viviendo, a veces nosotros como creyentes y aquellos que tienen llamado pues para predicar el evangelio, como por ejemplo, sabes, como evangelista, predicador, etcétera, a veces uno se limita porque uno piensa, diache, como yo todavía no me han llamado para múltiples iglesias, no me atrevo. O si, por ejemplo, me equivoco en algo, no me vuelven a llamar. Y mira, ¿sabes? Tal como mencionó el evangelista ahora mismo, comienza con instruyéndote, comiendo del rollo del pan de cada día, que es la palabra. Mientras tú te mantengas con esa conexión estable, primero que nada, oración con Dios, antes que todo. Segundo, instrúyete en la palabra. ¿Sabes? No necesitas ser un predicador de renombre porque la palabra es la misma. Sí, y perdona que te interrumpa. Tranquilo. Yo he aprendido a que dentro de mí se me fue depositado el Espíritu Santo. Mira. Y yo digo, amigo Espíritu Santo, ayúdame a yo escudriñar tu palabra. Amigo Espíritu Santo, ayúdame a yo escuchar tu voz. Amigo Espíritu Santo, ayúdame a que tú me dirijas. Claro. Y si tú dependes del Espíritu Santo, créeme que el Espíritu Santo te va a dirigir por el camino correcto y serás un buen predicador. Ahí fue. El Espíritu Santo lo es todo en nuestras vidas. Y ahora para seguir continuando, que se está acabando el tiempo y esto... Wow. Esto se estaba poniendo bueno, pero para así adelantar y cerrar con broche de oro, te quería preguntar, ahora mismo en estos tiempos, no sé si te has dado cuenta, pero a lo mejor sí, en la forma de que se está llevando la palabra, ¿por qué tú crees que se está llevando ahora en una forma más emocional, a base de motivación, en lugar de una verdaderamente bíblica? Es que me acabas de hacer una pregunta que me puedo meter en... ¡Ay, qué difícil me la puso, diache! Me la pusiste difícil, de verdad. Pero sin son de ofender a nadie, claro. A veces la llevamos más motivacional porque así se me llena la agenda más rápido. La llevamos motivacional porque así cojo más views en las redes sociales. Claro. La llevo motivacional porque así se comparte más el reel y la gente comienza a interactuar más. Claro. Cuando realmente buenos motivadores hay en YouTube. De hecho, hay uno que se hace llamar cristiano, sacó un libro de motivación y todo, pero realmente la unción es lo que te identifica. Por encima de la motivación está la unción. Ay, Señor. Por encima de la motivación está la palabra del Señor. Porque ¿de qué me vale que yo te motive pero que no te transforme? Ay, papá. ¿De qué vale que yo te motive y mi generación? Claro. Yo quiero darle un consejo. A mí no me hace falta que motivación. A mí me hace falta dirección, corrección y a mí me hace falta que a mí me lleven el camino correcto. Claro. Y que me hagan entender que la pasión por la palabra y la pasión por Cristo va por encima de la motivación. Porque si yo dependería de motivación, tendría que depender todos los días de una palabra motivacional. Exacto. Porque los ánimos son emociones. Que yo puedo tener una emoción de que hoy quiero ir. ¿Y mañana? Mañana quizá esa emoción no está. ¿Y qué pasa? Vas a ser inconstante porque estás dependiendo de motivación. Pero dejemos la motivación a un lado y seamos más practicantes de la palabra del Señor. Amén. Y por encima de la motivación sigo creyendo en la unción, en el poder. Hace falta evidencia de Dios. La gente en la calle sabe que Cristo los ama.
pero ¿cómo podemos demostrar el amor de Cristo? La gente en la calle conoce que Cristo sana, pero la evidencia de la sanidad de Dios. Yo creo que por encima de la motivación está la gracia y la unción de Dios. Ay, Señor, cerrado aquí con broche de oro. De verdad, Brian, el tiempo no dio para más, pero yo creo que esta no va a ser ni la primera ni la última vez que nos vamos a sentar aquí a la mesa. Me gustó. Hay que hablar más de estos temas. Soy bien selectivo en el momento de hacer entrevistas, podcast, porque yo soy evangelista. Claro. Yo no tengo una buena oratoria o no digo cosas para hacerme viral en las redes sociales. Yo hablo lo que el Espíritu Santo ponga en mi vida. Exacto. So que muy responsablemente soy sabio y trato de ser bien selectivo en el momento de hacer este tipo de entrevistas. Porque aquí donde único vamos a exaltar es el nombre de Dios. Exacto. Así mismo es. Bueno, Brian, de verdad, mi hermano, nuevamente muchísimas gracias por tomar tu tiempo y pues hablar aquí un poquito. Pero ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Pues mira, pueden conseguirme como Brian Jiménez Álvarez Ministry o Por Gracia Ministry. Estoy en ambas plataformas, estoy en Facebook y en Instagram. En el mundo de TikTok todavía no he entrado porque no creo que tenga... Todavía, ya mismo. No creo que tenga todavía esa línea, pero por Facebook y por Instagram me pueden conseguir como Brian Jiménez Álvarez o Por Gracia Ministry. Gracias a Papito Dios, ya nuestro ministerio está establecido. Amén. Ya por gracia la gente conoce que estamos en las plazas de los pueblos. Eso es. Hemos ido a Fajardo, hemos estado en diferentes plazas y este año hay algo grande que viene por ahí que Papito Dios puso en nuestro corazón y por gracia se va a expandir en todos los en las 4 esquinas de mi país. Amén. Por gracia va a llegar. Claro que sí. Así que manténgase pendiente a las redes sociales de Brian Jiménez para que así sepan de qué, pues mira, va a ser esa gran sorpresa. Sí. Así que a mí me pueden encontrar en Instagram, @soy José Meléndez, aquí en YouTube, en el Meléndez Podcast. Mi gente, sumamente agradecido porque siguen compartiendo este contenido, pero nuevamente suscríbete y sigue compartiéndolo. Soy José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast. Que Dios me lo bendiga, mi gente.